Ya te decía, si la salvación es por gracia, ¿por qué se nos exige tener fe y hacer obras para demostrar nuestra fe? ¿Qué pasó? Bueno, mire, a veces he escuchado muchos comentarios doctrinales que me preocupan un poco, porque podemos dar un discipulado cristiano no tan correcto, ni apegado al corazón de las Escrituras. Y escucho muchos eslogan como decir esto, mire, las obras no sirven, lo que sirve es la fe. La salvación se fundamenta en la fe. Y la salvación es un acto de gracia. Y esto ha permitido que para dar algunas interpretaciones que son un poco peligrosas, y han aparecido muchos movimientos diciendo, mire, la salvación es por fe y por gracia. Si usted peca, comete muchos errores, no importa, ya se salvo, porque usted fue predestinado a la salvación. Y aparecen algunas sectas como Creciendo en Gracia que dicen, miren, no importa que usted cometa grandes pecados, porque la salvación es por gracia. Y también consecuencia de la fe es la gracia. Aclaremos estos términos, ¿qué es fe y qué es gracia? Nunca se ha dicho que la salvación no tiene que ver o no está emparentado con las obras. Las obras es una consecuencia lógica de la fe y también de la gracia. La fe no significa un fedeísmo, que es solamente creer por creer, sin la vivencia. En el griego la palabra fe es pistis, en el español es un monosílabo, fe, pero en el griego es pistis, y este pistis también se puede traducir como fe o conocimiento, porque este pistis viene de un verbo griego llamado pisteuo, que significa conocer por identidad. O sea que la fe involucra también un conocimiento y también un compromiso. La palabra pistis en el griego, que viene de pisteuo, significa conocer y genera compromiso. En consecuencia, la fe sí viene también por el oír, como dice el apóstol San Pablo, pero ese oír nos ayuda a que entendamos la fe, la conozcamos la fe y también la vivamos. O sea que fe también involucra obras. Las obras son actos de fe, son parte de la fe. Y esto genera la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo, claro que sí. Es un don inmerecido, claro que sí. Pero la palabra gracia viene de haris. Y en el griego haris significaba compartir la vida, vivir la vida. O sea que cuando yo fui agraciado por Dios y cuando Dios me salvó por la gracia, quiere decir que yo me comprometo con la gracia. ¿Qué significa que yo soy una persona que me comprometa con la gracia? Porque yo recibo la vida de Dios, que es la salvación, y también me comprometo en vivir la vida. Y si yo vivo la vida, quiere decir que yo me comprometo con la santidad, porque la santidad es vida. Y rechazo el pecado y no me comprometo en vivir el pecado, porque si yo vivo el pecado, daño la gracia. O sea que la gracia no es acahuetear a uno, no es decir, bueno, usted haga todo lo que sea, cometa los grandes crímenes, igual yo lo salvo por gracia. Cuidado, también la gracia exige responsabilidad. Si yo te doy gracia, te exijo de que usted sea responsable con la gracia que te doy, que es comprometerse con la vida. ¿La salvación qué es, David? La salvación es un regalo divino en favor del ser humano, no de los ángeles, sino de los humanos. Que habiendo pecado en Adán y Eva, toda esa descendencia humana, hemos cargado la maldición de Adán y de Eva, el pecado. En pocas palabras, el Mesías vino a salvarnos de la maldad, del mismo infierno, del lago de fuego, a salvarnos del engaño, de la esclavitud de nuestras almas. Que la gracia, Arturo, si bien es cierto es un don inmerecido, pero se circunscribe a un marco del cual no nos podemos salir, que es la santidad de Dios. Me encantó lo que dijo Yate ahorita. Dios no es alcahuete del pecado de su propio pueblo. Y la Biblia lo demuestra en Romanos 6, que parece que Creciendo en Gracia nunca lo lee. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, en pocas palabras, hagamos más maldad para que Dios se deleite en perdonar. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que a Dios le encanta perdonar. Entonces, ya que a Dios le gusta perdonar, entonces pequemos, pues. Ofendamos a Dios para que Él tenga un motivo de perdonarnos. Pero eso no es lo que la Biblia presenta como panorama. Por eso dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Romanos 6:2, por nada. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, mira,
Dice también Romanos 6:12, no reine pues la maldad, el pecado en vuestros cuerpos. ¿Dónde está? El cuerpo mortal. De modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Mira, Dios no quiere, y dice textualmente en el 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. ¿Qué está pasando hoy en día, Yatensi? Que la iglesia le ha perdido el respeto a Dios. La gente en la iglesia, Arturo, Yatensi, pareciera que tuviera una licencia de pecar cuando agarran y te dicen, Yatensi, es que estamos en la gracia, no en la ley. Puedes pecar, Dios es amor, Dios te va a perdonar. ¿Esa es una doctrina correcta? ¿Eso es lo que nos enseña la Biblia en los originales también? No, para nada. Yo creo que hay que corregir muchas figuras doctrinales. Y yo creo que hay que retomar de nuevo la palabra salvación. ¿Salvar de qué? Mira, hagamos por mi formación más lingüística, la palabra salvación en español es diferente en el hebreo y en el griego. Son diferentes. Y a mí me interesan más las lenguas bíblicas porque con esas lenguas se escribió la Biblia. No tanto el español, porque al español, al traducir la Biblia, escrita en lenguas bíblicas como el arameo, griego y hebreo, se traduce a una lengua tan moderna como la nuestra, que tiene otra estructura gramatical y otra semántica y de interpretación, o sea, es diferente, porque la Biblia es un libro antiguo, no es un libro moderno. Entonces, por eso es que traducirlo a una lengua tan moderna como la nuestra, se pierde mucho de la exquisitez de la palabra de Dios, lo que quiso decir Dios. Mire, nosotros hemos entendido la salvación como salvar almas. ¿Qué es salvación para nosotros? La entendemos en español que salvación es solamente del campo espiritual. Error garrafal, porque eso no significa en griego, ni tampoco en hebreo. En español, salvar es como que yo salvo mi alma del castigo eterno y aseguro un boleto de ida al cielo, donde no me voy al infierno. Más o menos así entendemos. Pero vayamos al griego. La palabra salvar en el griego es sotso. Y salvar tiene 3 significados. Significa salvar de cualquier desgracia. La palabra sotso significa salvar de cualquier estructura que haga su vida miserable. Entonces puede ser salvarlo del pecado, salvarlo de la impureza, salvar del infierno, salvarlo de la enfermedad, salvarlo de la miseria, de la ignorancia. El término salvar en el griego es más amplio que en el castellano, porque puede ser una salvación bastante más amplia. También la palabra sanar es lo mismo que salvar. En español, sanar es un verbo diferente a salvar. En griego no. La palabra sanar es el mismo verbo sozo, que significa sanar y salvar. En conclusión, la palabra salvar en el ámbito cristiano, el término que lo usaron los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, la salvación significa salvar al hombre de cualquier estructura de muerte, de pobreza, de miseria, de pecado. O sea que salvar al hombre del pecado para que el hombre no vuelva a pecar más y esté en la salvación. Y salvar el alma es parte del paquete, pero no es la única parte del paquete. No podemos decir que la salvación solamente es salvar el alma, no, es salvar al hombre de cualquier estructura de miseria, de pobreza, inclusive el pecado mismo. El pecado hace al hombre desgraciado, el pecado hace que el hombre sea más borracho, fume más y destruya su cuerpo. O sea que el plan de salvación es también un plan de salud. Así como salvamos el alma, también sanemos el cuerpo del pecado, porque cualquier tipo de pecado hace al cuerpo miserable, ya sea la drogadicción, ya sea el problema de la impureza, ya sea el problema del alcohol, ya sea todo tipo de pecado atenta contra su salud física. Entonces, para mí me parece peligrosa esa doctrina que dice, lo que importa es salvar el alma, no importa que el cuerpo peque, que el cuerpo se revuelque en el pecado. Eso para mí no es salvación y es dañar el término sozo en el griego.